Intenciones de la Santa Misa. Acción de gracias a Dios por el retorno de sus hijos a la verdadera Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica. Por las personas que escuchan nuestras misas. Por la vida y obra de Madre Pilar, fundadora de la obra misionera de Jesús y María. Súplicas a Dios por la paz del mundo, especialmente por nuestro país Venezuela. Por los gobernantes, para que sea el Espíritu Santo quien los asista y actúen con sabiduría y generosidad hacia sus habitantes. A San Miguel Arcángel, por la conversión y liberación de David López. Por Edi Escobar, Luisa Meneses, Juan Carlos Alvarado, María Alejandra Rodríguez. Por la recuperación de los enfermos del COVID-19. Por el eterno descanso de Pedro Araujo, Griselda Rodríguez, Joelis Piña, María Arciniega, María Irma Díaz, Clencia Henao, Valentina Rodríguez, Aníbal Montes, Sócrates Torrealba. Por los vivos y difuntos de la familia Avellaneda, Useche, Jatar, Palacio, Vargas, Báez, Martín, Sandoval, Pire, Becerra, Barcos, Infante, Fernández, Valera, Olivier, Valero, Artuluaga, Cuella, Palmera, Galíndez, Díaz, Guedes, Monad, Capilla, Santa Cruz, Ganado, Modino, Inerarity, Oropesa, Sayago, Soler y todas las almas del purgatorio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la Iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia, y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con su Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Palabra de Dios. Teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa.
Palabra del Señor. Nos introduce aquí en Lucas, el Señor en este discurso parabólico del reino. El reino es algo tan inmenso, tan incomprensible para nuestra mentalidad tan pequeña, que Jesús utiliza las similitudes, las parábolas o comparaciones cotidianas, de lo cotidiano, para explicar. Y es que Jesús mismo es esa parábola del reino. Jesús viene a este mundo y nos dice: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y nadie creía aquello. De hecho, se enteraron muy pocas personas que Él era Jesús, que ese niño que nació en un pesebre era el Salvador del mundo. Eso se lo reveló Dios a los pequeños, los pastores, personas del campo, que esperaban que Dios se manifestara, pero no sabían cómo. Y es tan bonito entrar en ese lenguaje de Jesús, en ese lenguaje del Padre, que actúa contra todas las lógicas humanas. La lógica de nosotros es lo grande, lo portentoso, lo vistoso, lo que se hace notar, que se manifiesta en nosotros como la grandeza y lo aparente. En cambio, Dios entra por esos caminos de lo ignorado, esos caminos del grano de mostaza, que ahí en lo escondido crece en la tierra y se convierte en un arbusto, en un poquito de levadura, que seguramente su madre mezclaba allí con otros ingredientes. Y entonces veía que algo tan pequeño como el pan, el trigo amasado, la masa, crecía, ¿no? Y entonces el Señor nos quiere invitar a entrar por ahí, ¿no? Cómo se manifiesta el reino en nuestra vida, cómo se manifiesta el amor de Dios en nuestra vida, cómo se manifiesta del proyecto de Dios en nuestra vida. Y lo vemos allí en el hogar, en una madre que está allí todos los días orando por sus hijos, que está aún enferma, allí preparando el alimento, y nadie se da cuenta de su entrega, ¿cierto? Es esa donación, es ese amor, es esa entrega de Jesús, ¿cierto? En algo tan sencillo como un poco de vino, un poquito de agua, un poquito de harina que se transforma en la hostia, y que luego, por la fuerza de su amor, de su Espíritu Santo, se transforma en el cuerpo de Cristo. El reino de Dios, entonces, es el reino del enriquecimiento. El reino de Dios es esos caminos que el Señor nos invita también a hacer en nuestra vida, de hacernos pequeños, de hacernos como Él, de sembrarnos en nuestra vida, sabiendo que lo más grande es Dios, el amor, lo más grande es Dios en nuestra vida. Dios que se hace solidario, Dios que se hace amor, Dios que se hace misericordia. Y el Señor nos invita a entrar también por estos caminos para experimentar el reino desde lo pequeño, no contra la lógica del mundo, que es el reino de los grandes que oprimen este mundo, de los grandes que se creen los dueños de todo, y que a veces nosotros entramos también en esa lógica, ¿cierto? De querer corresponder al Señor, querer dar fruto, pero es que yo no sirvo para nada, es que yo no sé predicar, es que yo no sé orar. Entonces déjate en las manos de Dios, que el Espíritu Santo nos enseñe a orar, que el Espíritu Santo nos enseñe a hacer esa obra pequeña allí, que es lo más grande a los ojos de Dios, y que cada día ese reino va creciendo ahí en una familia, en una persona que está cuidando, en una persona que está allí orando. Decía el Papa Francisco en el Evangelio de Gaudium que el gesto más pequeño de amor
de perdón, allí en lo escondido, donde nadie lo sabe, allí en tu corazón, está salvando al mundo. ¿Y cómo será eso? Porque Dios actúa en lo pequeño, porque Dios es el grande, porque Dios necesita solamente de tu fe, ¿cierto? Si tuvieras fe como un granito de mostaza, entonces los enfermos se sanarían. Entonces todo acontece allí, ¿cierto? Cuando le pido al Señor con fe: Señor, aumenta mi poca fe para ver esos signos de lo pequeño y cómo este mundo va cambiando, cómo en medio de la pandemia este mundo se va santificando, se va purificando, porque es la fuerza del amor de Dios que sigue viniendo, ¿no? Y que se sigue enterrando y que sigue creyendo profundamente en la bondad del corazón del hombre, porque Dios puso en nosotros esa semilla de inmortalidad, esa semilla de cielo en nosotros, para que vaya creciendo y nosotros pues le ayudemos, le colaboremos, para que seamos también esos embajadores del reino de Dios que vivió también beato Gregorio Hernández, José Gregorio Hernández, ¿no? Allí en lo pequeño, en la sencillez, en lo cotidiano de visitar a los enfermos, en lo cotidiano de estar allí preparando las medicinas. Él iba poniéndose en las manos de Dios para que Dios hiciera esa obra tan grande, ¿no? Y esa obra se va multiplicando, y esa obra es la santidad, y estamos llamados todos a entrar por ahí, digamos, a la Santísima Virgen María, ella que creyó que el reino llegaba a su vida y que ella iba a colaborar con ese reino de Dios, encarnando a Jesús, para darnos el regalo más grande, para poder experimentar también como ella, que el reino crece y da el 100 por uno, ¿no? El 100 por uno, que es Cristo en nosotros, Cristo que nos lleva también por estos caminos de la evangelización, de llevar esa pequeña semilla de la palabra, para que el reino vaya creciendo, para que vayamos pasando de este mundo al Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Bendigamos a nuestro Salvador, que con su resurrección ha iluminado al mundo, y digámosle suplicantes: guárdanos, Señor, en tu camino. Señor Jesús, que al consagrar nuestra oración matinal a la memoria de tu santa resurrección, te pedimos que la esperanza de participar en tu gloria ilumine todo nuestro día. Te ofrecemos, Señor, los deseos y proyectos de nuestra jornada. Dígnate aceptarlos y bendecirlos como primicia de nuestro día. Concédenos crecer hoy en tu amor, a fin de que todo sirva para nuestro bien y el de nuestros hermanos. Haz, Señor, que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz ante los hombres, para que todos den gloria al Padre que está en los cielos. Gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias, Señor, por todos esos gestos de amor y de entrega que no vemos, de tantas personas que interceden por nosotros, de tantas personas que se entregan para que te manifiestes tú, para que el reino se haga presente entre los hombres. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor.